Nadie te ha contado esto. En los evangelios existe un momento que la mayoría pasa por alto. Un momento donde Jesús sudó sangre. No es metáfora. No es poesía. Es un fenómeno médico real. Y solo ocurre cuando el ser humano enfrenta un nivel de terror tan profundo que el cuerpo comienza a destruirse desde adentro. Esa noche, Jesús tuvo miedo. Y lo que hizo con ese miedo, cambiará la forma en que ves todo. Para entender lo que pasó en ese jardín, necesitamos retroceder unas horas. Era la noche de la última cena. Jesús acababa de compartir pan y vino con sus 12 discípulos. Había lavado sus pies. Había hablado de amor. Había advertido de traición. Y luego, salió hacia el jardín de Getsemaní. La palabra Getsemaní en hebreo significa prensa de aceite. Un lugar donde las aceitunas son aplastadas bajo un peso insoportable hasta que dan lo último que tienen. Esa noche. Ese jardín. Se convirtió en el lugar donde el alma de Jesús fue aplastada como nunca antes. Llegó con Pedro, Santiago y Juan, sus 3 discípulos más cercanos. Y les dijo algo que nunca les había dicho antes. Mi alma está muy triste. Hasta el punto de la muerte. Quédense aquí. Y velen conmigo. Y se alejó solo. Lo que ocurrió a continuación es uno de los momentos más humanamente devastadores de toda la Biblia. Jesús se arrodilló. Y comenzó a orar. Pero no era una oración tranquila. Era la oración desesperada de alguien que está completamente al límite. Lucas escribe que su angustia era tan profunda, que su sudor se volvió como gotas de sangre cayendo al suelo. Los médicos tienen un nombre para esto. Se llama hematidrosis. Es una condición extremadamente rara que ocurre cuando el nivel de estrés psicológico alcanza un punto tan crítico que los vasos capilares alrededor de las glándulas sudoríparas se rompen. Y la sangre se mezcla con el sudor. No es simbólico. Es literal. El cuerpo de Jesús estaba comenzando a desintegrarse bajo el peso de lo que se acercaba. Y él lo sabía todo. Sabía lo que vendría en las próximas horas. El arresto. Los golpes. La traición. El abandono. La crucifixión. Pero había algo más que sabía. Algo que ningún ser humano ha tenido que cargar jamás. Jesús no solo enfrentaba la muerte física. Enfrentaba algo infinitamente más oscuro. La separación del Padre. Durante toda su vida en la tierra, Jesús había vivido en comunión perfecta con Dios. En cada momento. En cada respiración. En cada palabra. Nunca había experimentado el silencio de Dios. Nunca había conocido el abandono divino. Y esa noche, en ese jardín, lo vio venir. Dentro de pocas horas, cargaría sobre sí mismo el peso de toda la maldad humana. Todo el dolor. Toda la culpa. Todo el pecado de la historia. Y en ese momento, el Padre se apartaría. Por primera vez en la eternidad, el Hijo estaría solo. Completamente solo. Y Jesús sintió el horror de eso. No como concepto teológico, sino como una realidad que ya podía sentir acercándose. Como una oscuridad que avanzaba hacia él desde el horizonte. Lo que ocurrió a continuación es uno de los momentos más humanamente devastadores de toda la Biblia. Jesús se arrodilló. Y comenzó a orar. Pero no era una oración tranquila. Era la oración desesperada de alguien que está completamente al límite. Lucas escribe que su angustia era tan profunda, que su sudor se volvió como gotas de sangre cayendo al suelo. Los médicos tienen un nombre para esto. Se llama hematidrosis. Es una condición extremadamente rara que ocurre cuando el nivel de estrés psicológico alcanza un punto tan crítico que los vasos capilares alrededor de las glándulas sudoríparas se rompen. Y la sangre se mezcla con el sudor. No es simbólico. Es literal.
El cuerpo de Jesús estaba comenzando a desintegrarse bajo el peso de lo que se acercaba. Y él lo sabía todo. Sabía lo que vendría en las próximas horas. El arresto. Los golpes. La traición. El abandono. La crucifixión. Pero había algo más que sabía. Algo que ningún ser humano ha tenido que cargar jamás. Jesús no solo enfrentaba la muerte física. Enfrentaba algo infinitamente más oscuro. La separación del Padre. Durante toda su vida en la tierra, Jesús había vivido en comunión perfecta con Dios. En cada momento. En cada respiración. En cada palabra. Nunca había experimentado el silencio de Dios. Nunca había conocido el abandono divino. Y esa noche, en ese jardín, lo vio venir. Dentro de pocas horas, cargaría sobre sí mismo el peso de toda la maldad humana. Todo el dolor. Toda la culpa. Todo el pecado de la historia. Y en ese momento, el Padre se apartaría. Por primera vez en la eternidad, el Hijo estaría solo. Completamente solo. Y Jesús sintió el horror de eso. No como concepto teológico, sino como una realidad que ya podía sentir acercándose. Como una oscuridad que avanzaba hacia él desde el horizonte. Entró habiendo sentido absolutamente todo. El terror. La angustia. La soledad más profunda. El deseo humano de que las cosas fueran diferentes. Y eligió continuar. No porque fuera fácil, sino porque amaba más de lo que temía. Esto cambia algo fundamental en cómo entendemos a Jesús. No fue una figura sobrenatural que ejecutó un plan sin costo personal.